Profesor, compañeros, muy buenas tardes. Mi nombre es Darcio Valle y el día de hoy voy a exponer los signos de trauma con mi compañera Ángela Velasco. Bueno, ¿qué son, primero que todo, los signos de trauma? Los signos de trauma son las lesiones tras experimentar una situación traumática como violencia, acoso o abuso, etcétera. Esto va a desencadenar un trauma dejando cierto tipo de lesión. Entonces, para identificar este tipo de lesión, primero que todo, se tiene que hacer un diagnóstico, el cual se basa en anamnesis, el examen físico y los conocimientos médicos, por lo que es necesario conocer las características de las lesiones según el tipo para poder identificarlas y a su vez estas responden directamente al mecanismo y objeto que los produjo, dentro de lo cual encontramos tres tipos de, de identificación. Entonces, encontramos la equimiosis o más conocida como moretón o hematoma. Y suele ocurrir cuando después de un traumatismo o lesión en la ruptura de los vasos sanguíneos y la consiguiente fuga de sangre hacia los tejidos circundantes. Normalmente se da este tipo de lesión cuando se genera un golpe. Por ejemplo, si te pegan un puño, pues se va a generar este moretón. El color de esta quimiosis va a ser según el tiempo que lleve o los días y los vasos sanguíneos que se hayan roto por causa de la fuerza que se aplicó a la hora de realizar este golpe. Tenemos la escoriación, que es la irritación cutánea que se presenta en la piel. Esta irritación se puede dar a causa de una discusión, por ejemplo, y la pareja rasguña a la otra y básicamente se genera esto. Por último, tenemos la herida, que constituye la pérdida de continuidad de la piel, rotura, su equivalente en tejido óseo, es la fractura en seróseas, mucosas y vísceras de la laceración. Entonces, como podemos apreciar en la imagen, un ejemplo para la herida puede ser cuando lo mismo está en una discusión de pareja y este lo empuja y ella se raspa. Bueno, siguiente. Descripción de la lesión. Bueno, la descripción de la lesión se da en forma, tamaño, dirección, consistencia, las peculiaridades de los bordes. En la forma podemos encontrar circular, ovalada, regular, irregular, lineal, elíptica o estrellada. En el tamaño se habla de longitud o diámetro, es decir, 15 centímetros de longitud o 6 centímetros de diámetro según el tamaño de la lesión. Dirección de sentido. Esta puede ser longitudinal, horizontal, vertical, oblicua, anteposterior o superinferior. También se describe el color de la lesión, la consistencia. En la parte de la consistencia se diría si es blanda, si es dura, si es rugosa, si es nodular o si es queloide. Peculiaridades de los bordes. Se dice si los bordes son regulares, irregulares o están matizados. También encontramos eh, la evidencia o ausencia de intervención médica, por ejemplo, si han habido suturas, si ha habido inmovilización, si ha habido descripción de la misma, cómo se ha dado y si, un ejemplo, ha habido oclusión oftalmológica, entre otras. Se habla, también se describe la presencia o ausencia de signos de infección o otra complicación que pueda presentar la lesión. Se habla también el periodo evolutivo en el que se encuentra la lesión al momento de que se lleva el examen. Cuando sea necesario, se deberá describir los signos de resolución, cómo va la cicatrización, cómo va la consolidación o la regeneración de esta lesión, si se encuentra en proceso o ya ha sido concluida, es decir, si ya ha cicatrizado y está sanada por completo. También se habla que en la descripción de lesiones se debe describir si hay evidencia de alteraciones funcionales al examen clínico, es decir, si hay otras alteraciones como fisiológicas, físicas o psíquicas. Y finalmente,
se deberá describir cualquier característica particular que sea importante para la investigación, como pueden ser signos de hipoxia, entre otros. Listo, compañero, la otra. Compañera, Darcy, Qué pena, se me fue el audio. Disculpen, retomo otra vez. Bueno, a continuación, agentes y mecanismos causal de la lesión. Las lesiones que el perito médico evalúa en el cuerpo del examinado son producidas por la acción de diferentes agentes traumáticos, de la forma como estos agentes traumáticos sean utilizados y de las características del área afectada. Bueno, así, pues a partir de una lesión con una ubicación y características particulares, se puede inferir un mecanismo traumático y correlacionar con la información disponible, enviado por la autoridad o obtenida en la entrevista. Entonces, aquí básicamente, bueno, vamos a, por ejemplo, digamos, un tipo de agente sería la navaja, que es determinada como agente cortopunzante. Bueno, a continuación tenemos los siguientes: agentes físicos y mecánicos, dentro de los cuales tenemos mecanismo contundente, mecanismo abrasivo, mecanismo cortante, mecanismo punzante, mecanismo cortopunzante, mecanismo por proyectil de arma de fuego, mecanismo biodinámico, mecanismos generadores de asfixia. Tenemos agentes químicos, que son mecanismo cáustico, mecanismo tóxico. Tenemos también agentes y mecanismos biológicos y tenemos agentes y mecanismos psicológicos. También encontramos los mixtos, que son agentes y mecanismos explosivos. También son determinados como traumáticos y lesiones relacionadas. Se presenta una revisión sobre alguna particularidad de los diferentes agentes traumáticos y sus mecanismos de acción, así como las lesiones que se pueden producir. Siguiente. bueno, a continuación vamos a hablar de la lesión patrón. Esta es aquella alteración que por sus características permite correlacionar la lesión con un objeto causal. La técnica para determinar el objeto que produce la alteración o lesión se basa en el estudio comparativo que se hace entre las características del objeto en cuestión y las marcas que éste deja al contacto y a la utilización. Un ejemplo podría ser un disparo de arma. Se hace la relación por la forma en que entra el cuerpo y si quedan rastros de pólvora, esto permitirá correlacionar tanto el residuo que dejó en el cuerpo, la forma en que entró, se podrá correlacionar con que fue un disparo de un arma de fuego. Listo, compañera. Bueno, Compañera a siguiente. continuación, tenemos que un patrón de lesión, como está dando mi compañera, un ejemplo, puede ser una mordedura. Básicamente, el médico tiene que determinar, bueno, él va a deducir esto tras un estudio de determinar, bueno, es redondo, es ovalado, es elíptico, qué presencia de marcas tiene, es una abrasión generalmente superficial, qué características tiene, puede ser una mordedura humana o puede ser de perro. Bueno, dentro de lo cual encontramos tres tipos de lesiones: lesión por impacto directo, lesiones por impacto secundario y lesiones por arrastre o aplastamiento. Incapacidad médico-legal. Bueno, la incapacidad médico-legal es uno de los conceptos fundamentales de la pericia médico-legal utilizada como una medida indirecta para que la autoridad pueda definir la competencia, pueda determinar aspectos procedimentales y tasar la sanción en aquellos casos en los cuales se investiga
y se procesa a una persona por un delito, un ejemplo de lesiones personales, ya sea solo o en concurso con otras conductas punibles. En el ámbito forense, los términos de incapacidad para trabajar o enfermedad a los que se refiere el artículo 112 del Código Penal se asimilan al concepto de incapacidad médico-legal. Es decir, la incapacidad médico-legal es la que se da por el daño que se le pueda causar a otra persona y que le incapacite para hacer cualquier tipo de actividad. Bueno, a continuación encontramos que existen dos tipos de incapacidad médico-legal, que es la provisional y la definitiva. Bueno, la provisional es la que fija el perito médico u odontólogo cuando las lesiones aún se encuentran en proceso de reparación y se desconoce el resultado final de esa reparación. Constituye un propósito teórico que se hace sobre la duración y gravedad de la lesión. La incapacidad ampliándose cuando se presentan complicaciones o reduciéndose. Básicamente, ¿qué quiere decir que una incapacidad sea provisional? Que se puede ajustar, tanto reduciéndose como ampliándose. Entonces, esto dependerá de la evolución real de la lesión, si se da en menor tiempo al pronosticado o pues si se da en mayor tiempo. Entonces, mientras, o sea, lo que nosotros queremos determinar con la palabra provisional es mientras evoluciona esta lesión. Y la definitiva es cuando las lesiones ya terminaron el proceso de reparación de la alteración orgánica o fisiopatológica causada y constituye un concepto que busca aproximarse al tiempo de reparación. Se puede fijar la incapacidad definitiva en lesiones en periodo de reparación cuando se tiene un alto nivel de certeza que no se presentarán complicaciones, o por el contrario, cuando por la severidad de características de la lesión a juicio del médico examinador, el periodo de reparación puede extenderse indefinitivamente. Siguiente. Deformidad física que afecta el rostro. Bueno, la deformidad física, desde la perspectiva forense, se entiende como aquella alteración que afecta externamente de manera marcada la estética corporal, es decir, la forma y la simetría del cuerpo en reposo o ya sea en movimiento. En este caso sería el rostro. La deformidad física o la alteración debe ser notoria a simple vista, sin necesidad de que el observador se aproxime al examinado. Así como se puede ver en las imágenes, la deformidad física es el cambio físico notorio que se ve en la persona. Pueden ser en sus ojos, en su boca, en su nariz o en cualquier parte de su rostro, lo cual va a cambiar estéticamente y físicamente la apariencia de la persona. Eh, También en la deformidad física pueden muchas veces quedar cicatrices, las cuales se van a determinar después de un proceso de saneamiento y ahí se va a determinar si la persona queda con cicatriz debido a la deformidad causada por cualquier tipo de lesión o puede ser un golpe o puede ser un accidente o cualquier otra cosa que pueda afectar el rostro de la persona. Bueno, a continuación tenemos las secuelas carenciales, tanto perturbaciones como las pérdidas. Bueno, aquí tenemos dos tipos de perturbación y la primera es la perturbación funcional, que es la disminución, es mejoría considerable de la función de un órgano o un miembro sin que se pierda o anule la función. También en este caso se requiere que la función se haya limitado de manera significativa, pues no toda disminución constituye una secuela médico-legal. Bueno, también encontramos la perturbación psíquica, dentro de lo cual encontramos la primaria y la secundaria. Bueno, la primaria se define como un daño o desmejoría en la salud mental del ofendido causado sin que se medie un daño físico. En este caso, los agentes vulnerantes son actuaciones o mecanismos psicológicos tales como amenazas, chantajes, coacción, que obligan a la persona a vivir una experiencia frustrante o lesiva, la cual desborda su capacidad activa normal frente a un estímulo determinado, generando estrés en la persona y afectando su primordialmente salud mental. En el secundario encontramos que es un daño del sistema nervioso central, se define como una alteración en la salud psíquica secundaria a una lesión que comprometió una estructura del sistema nervioso central, donde es posible
correlacionar directamente el daño estructural con la sintomatología neuropsicológica, dentro de la cual podemos encontrar enfermedades como la depresión, que ya tienen que ser tratables bajo un psiquiatra. Bueno, siguiente. Partes o componentes del informe pericial de lesiones no fatales. Bueno, este informe debe incluir datos generales del juicio o indagación previa, es decir, la fecha, quién lo lleva y lo que se está investigando, el relato de los hechos, qué sucedió, cómo sucedió, cuándo sucedió, antecedentes, que todo lo que pueda aportar al caso que sea importante. También se debe hacer una evaluación y seguido a esto se deben dar consideraciones y conclusiones que las da el médico o el perito después de haber estudiado el relato de los hechos. Y también deberá ir como anexo el consentimiento informado. Bueno, siguiente. Aspectos que el médico perito debe valorar en una persona que ha sufrido unas lesiones no fatales. Entonces, primero que todo, primordialmente tiene que hacer una hipótesis a base de la información que le dieron las autoridades y de la información que le pudo suministrar esta persona o de la información que él visualmente adquirió. Después de crear esta hipótesis, bajo lo que la autoridad le entrega y lo que él pudo visualizar, debe corroborar si su hipótesis es verdadera. Entonces, tiene que realizar un diagnóstico debe realizar un diagnóstico y para distinguir qué enfermedades o qué causas le pudo generar esta lesión. Y también, bueno, por último, pero no menos importante, y para mí sería el más importante, determinar el tipo de agente y mecanismo. Es lo primordial porque se supone que el agente y mecanismo es, o sea, es la lesión que se le va a causar a la persona. Entonces, es primordial determinar qué fue lo que afectó a esta persona o con qué la otra persona vino a afectar a esta. Siguiente. Bueno, Bueno, pues a continuación les íbamos a reproducir un video en el cual se muestra un accidente en una motocicleta, en la cual es un cantante de El Salvador muy famoso que sufrió un accidente y le dan incapacidad ya que sufre una lesión en su rodilla y en su pierna. Pues realmente el video no se puede reproducir por el sonido, pero sí lo estaremos pasando por el grupo para que ustedes lo puedan visualizar. Muchas gracias. bueno, profesor, compañeros, a continuación seguiremos con la segunda exposición, que es la valoración psicológica, sex, sexológica. Bueno, ¿qué es la valoración sexológica? Es la valoración que se le realiza a una persona que ha sufrido de un abuso sexual y se le genera una atención al paciente realizando esta valoración, básicamente con ciertas posiciones y revisando sus partes genitales para identificar las posibles y diferentes lesiones que se le pudo causar a la persona. Compañera. Es suya. Bueno, actividad sexual. La actividad sexual humana es la práctica sexual o el comportamiento sexual que los seres humanos referimos en la manera que experimentamos y expresamos nuestra sexualidad. Las personas participamos en una variedad de actos sexuales
que pueden ir de actividades que se hacen en soledad o en conjunto. Ejemplo, la masturbación, como el coito, el sexo sin penetración, el sexo oral, entre otros. Eh, los patrones pueden ser cambiantes de frecuencia y por una amplitud de motivos. La actividad sexual da como resultado el placer sexual y la excitación sexual. Bueno, ¿qué es el asalto sexual? Básicamente, el asalto sexual es a lo que nosotros también denominaríamos un abuso. Es el hecho de que una persona quiera tener relaciones con otra sin su consentimiento. Entonces, dentro de lo cual podemos encontrar violación, también podemos encontrar que es el hecho de tocar a una persona o agarrar sus partes genitales o o sea, para obtener satisfacción e incomodarla. Entonces, básicamente, como lo dije, es obtener un deseo sexual de otra persona sin su consentimiento. Derechos sexuales. Bueno, entre los derechos sexuales encontramos fortalecer la autonomía y la autoestima en tu sexualidad, explorar y disfrutar de una vida sexual placentera, vivir una sexualidad libre y placentera, elegir tus parejas sexuales, vivir tu sexualidad sin ningún tipo de violencia, tener relaciones sexuales consensuadas, elegir dónde, cuándo y con quién iniciar tu vida sexual, decidir sobre tu unión con otras personas, vivir y expresar libremente tu orientación sexual e identidad de género, proteger y prevenir infecciones de transmisión sexual o embarazos que no sean deseados, recibir información y acceso a servicios de salud de calidad sobre sexualidad sin ningún tipo de discriminación, una educación integral para la sexualidad a lo largo de la vida. En sí, los derechos sexuales es todo lo que tenemos las personas respecto a nuestra sexualidad, el derecho que tenemos a recibir información, a cuidar nuestras partes íntimas, nuestra vida sexual que sea privada y que no sea divulgada, entre otros, a mantener nuestra integridad sexual. Bueno, a continuación, ¿qué es la libertad sexual? Bueno, básicamente la libertad sexual es el derecho que tienen todas las personas para decidir sobre su sexualidad, es decir, utilizar su cuerpo como desee, seguir una u otra orientación sexual. Aquí la libertad sexual dice, puede ser hetero, puede ser homo, puede ser trans, puede ser ella, lo que quiera hacer. Bueno, hacer y aceptar las propuestas que se prefieran, rechazar las propuestas no deseadas y respetar siempre la libertad sexual de la otra persona. No podemos nosotros criticar sobre la diferente orientación sexual de otra persona. Acto sexual. Bueno, el acto sexual se considera como toda actividad de tipo erótico sexual diferente al acceso carnal, es decir, aquel comportamiento de índole sexual que está apropiado para estimular la lascivia, la lujuria, la lubricidad y el líbido del autor y de la víctima, o al menos de uno de ellos. Esto es diferente al acceso carnal. Bueno, aspectos importantes de la entrevista. Encontramos que es la recolección de evidencia forense, la evaluación psicológica, la recomendación de intervención en la crisis y apoyo psicológico, evaluación médica y tratamiento de las lesiones y evaluación, tratamiento y prevención del embarazo y infecciones de transmisión sexual. Entonces, como lo vemos, lo importante en esta entrevista, perdón, es siempre proteger a la víctima y identificar qué tipo de afecciones le pudo causar esta lesión. Por ejemplo, como lo dijimos, prevención del embarazo, infecciones de transmisión sexual. También es muy importante la recolección de evidencia forense porque esto es lo que es la prueba que tenemos nosotros de esta entrevista.
Valoración psicológica, claro, porque debemos saber cuál es el estado de la víctima a nivel mental. Y bueno, y también debemos intervención en la crisis y apoyo psicológico. ¿A qué nos referimos ahí? Es que a veces hay personas que llegan tranquilas, o bueno, no muy tranquilas, pero tratables. En cambio, entonces, pero en otros lados, en otras personas encontramos que llegan como estresadas, furiosas, bueno, ya que se vuelven a repetir ese acto, esa cosa que les pasó, o sea, este acto malo, entonces ellos entran en un estado fatal y ahí debemos intervenir con un psicólogo para que el psicólogo nos ayude a tratar a esta persona para que no nos dañe la entrevista. Siguiente. Eh, la entrevista. Compañera, venga, colóquele pausa ahí. Claro. Bueno, a continuación vamos a hablar de la entrevista. En la entrevista es fundamental entablar empatía y confianza, esto con el fin de que la víctima pueda relatar y contar los hechos tal cual sucedieron, donde no se revictimice a la persona, que cuente y traiga recuerdos que pueden ser mortificadores a su vida, y también al adquirir confianza con la persona, esta nos va a dar la mayor cantidad de detalles e información que va a ser relevante para la investigación. De igual manera, es fundamental no insistir en que la víctima relate cosas o aspectos que no desea. Es necesario no presionar a la persona, justamente porque el estado en que se encuentra lo hace muy vulnerable a caer, puede ser en crisis o quedar en shock, porque trae a su mente recuerdos que son molestos para sí, que no lo dejan estar tranquilo. La entrevista debe incluir información útil para determinar qué exámenes deben realizarse y cuándo y cómo interpretar hallazgos médicos presentes y qué servicios médicos y psiquiátricos deben recomendarse. En la entrevista debe ser muy completa, muy detallada en cuanto a los exámenes, porque a través de esta se sugiere qué exámenes se deben hacer a la persona para poderle ayudar a que supere esa situación o este conflicto que está atravesando. Explorar sobre síntomas o molestias previas, durante y posteriores de los hechos. Es necesario mirar el comportamiento de la persona cuando entra a la entrevista, qué cuenta, o sea, qué cuenta que sintió cuando sucedieron los hechos y en el transcurso del tiempo al llegar a la entrevista, y también llevar un control de cómo se siente la persona después de la entrevista. Es necesario llevar un registro, porque eso nos va a servir a evaluar el avance que la persona lleva y si se está afrontando y superando esta situación. Es necesario reconocer la importancia de las preguntas exploratorias que nos permitan obtener la máxima información sobre los aspectos concretos que más interesan. Es necesario hacer preguntas concretas, preguntas claras que nos brinden información puntual y concisa a lo que queremos saber. No hacer preguntas que no aporten la mayor cantidad de información. La entrevista médico-forense sirve para orientar el examen médico-legal e interpretar los hallazgos en el contexto de la información disponible sobre el caso que se investiga. A través de la entrevista se sacan muchos detalles y se pueden sacar evidencias, las cuales van a orientar al médico legal, y que éste pueda brindar información sobre el caso que se está investigando. A continuación, mi compañera con otro tema. Bueno, a continuación, examen del área anal. Bueno, este examen se le realiza a la persona que ha sufrido acceso carnal o algún tipo de acoso o también, bueno, entonces para realizar este examen se practica en la posición genopectoral, que es la posición que vemos en la imagen,
que es donde se realiza la maniobra de separación de nalgas conjuntamente con el esfuerzo de la defecación e incorporación. Entonces, bueno, lo que vamos a valorar o lo que el médico en sí va a valorar en este examen del área anal es la margen anal, describir hallazgos, pliegues anales presentes e indemnes o parcialmente borrados o ausentes. Tono esfinteriano, describe el tono conservando disminuido o ausente. Bueno, es muy importante el tono, ya que ahí se va a saber cómo, eh, me hago explicar, la fuerza con la que entró este objeto, con la que se realizó este, este acceso. La dilatación anal, si existe, escribir hallazgos positivos ubicándolos espacialmente en forma horaria, número de lesiones, data aproximada, descripción semiológica del observado, tales como fisuras, desgarros, hemorroides, etc. Bueno, sigue la compañera, tiene el audio apagado. Sigue el examen genital. Bueno, Examen genital. El examen se efectúa con el empleo del colposcopio en posición ginecológica tradicional y genopectoral, así como se ve en la imagen que la mujer se acuesta sobre una camilla, la cual tiene dos palancas en la cual ella coloca cada pierna y la abre lo más que pueda. Eh, Dice que se realiza la maniobra de la rienda. Las riendas son las palancas que lleva al lado la camilla para poder realizar mejor el examen. En ese examen genital se analiza el monte de Venus. En él se debe describir su desarrollo. También se examinan los labios mayores y los labios menores. Acá se debe describir si hay lesiones o particularidades anatómicas en los labios, que nos puede dar indicios de que efectivamente hay algo raro en el examen. Tejido periuretral, mirar si presenta o no presenta lesiones. El himen. Acá se debe describir el tipo anatómico del himen observado, si es semilunar, anular, los más frecuentes. Acá también se mira si el himen está roto o no está roto. El borde himeneal describe si es regular, irregular, continuo o discontinuo. En el caso de irregularidades, describirlas y se debe consignar toda la mayor cantidad de características en cuanto a cómo es la forma, la ubicación y el número. Todo esto para que el examen sea lo más preciso posible. bueno, zona genital. Debe tenerse en cuenta su totalidad, ya que se comete con frecuencia el error de solo explorar el himen en pacientes femeninas y en masculinos el área no rectal. Deben hablarse las siguientes estructuras. Entonces, en los femeninos debe evaluarse el monte de Venus, los labios mayores y menores, la capucha de clítoris y clitoris, uretra y membranas periuretrales, horquilla posterior, fosa navicular, el himen, el vestíbulo vaginal y el periné. En los genitales masculinos debe valorarse el prepucio del glande, glande y frenillo del pene, meato uretral, cuerpo del pene, escroto, testículo, región inguinal y perine. Con el fin de, como decía mi compañera, o sea, encontrar buenos resultados y encontrar si hay algo raro de lo común, no solamente, como lo decimos, o sea, no solamente lo principal, sino tener el conjunto de todo lo que se puede examinar en esta parte genital para dar un buen resultado. Compañera, tiene otra vez el audio apagado. Bueno, acá podemos ver en la imagen las técnicas para la exploración genital. En la imagen se ve la separación labial y la tracción labial. En la separación labial se ve cómo cogen los labios y los separan levemente con el fin de poder hacer una exploración más profunda a los labios mayores y los labios menores de la parte íntima. Y en la tracción labial se coloca la posición en parte trasera, levantando, flexionando las rodillas y levantando levemente la cola
la cual también se abre en los labios vaginales, labio mayor, labio menor, igual con el fin de mirar cualquier tipo de lesión, desgarro o afectación que se pueda encontrar en el área genital. Bueno, valoración del himen. Entonces, una forma de examinar el himen en esta etapa es mediante la maniobra de Caparo, que consiste en colocar a la niña en posición supina y traccionar los labios mayores de adelante hacia atrás y atrás hacia adelante, lo que permita la apertura y mejor visualización del orificio y la entrada de la vagina. Bueno, como podemos ver y es catalogado, el himen es como una telita que vamos a encontrar dentro de la vagina. Entonces, lo que el médico va a buscar dentro de este himen es la elasticidad, perdón, de esta telita, bueno, si hay sangrado, el color de lo que puede haber alrededor de esta telita, ya que nos va a decir esto, qué tan grave fue la lastimadura que se generó para que la niña hubiera, o sea, para que la niña hubiera pasado por esto y bueno, básicamente es eso. El audio está apagado. Bueno, a continuación vamos a hablar de la valoración del ano. En la valoración del ano se debe evaluar y registrar en el informe pericial la forma del ano, el tono que pueda tener, si hay pliegues y se debe describir si hay presencia o no ausencia de lesiones. Y si hay lesiones, se deben describir lo más detalladamente posible con el fin de obtener una información mejor del examen y que sea más clara. También se valora la forma dada por el orificio anal y ya que esa puede ser circular, oval o infundibular. Perdón. Partes o componentes del informe pericial de valoración sexológica. Bueno, encontramos el encabezado, la fecha, es muy importante resaltar en qué fecha se realizó, ya que a partir de ello se va a deducir cuánto tiempo después de que pasó este acto se realizó este examen. ¿A quién va dirigido? Datos personales de la víctima que va a ser peritada, como nombre, apellido, edad, eh, identificación, datos de la persona que acompaña y su vínculo. Por ejemplo, digamos, normalmente cuando son menores de edad suele acompañar la madre, entonces nombres de la madre, apellidos, edad, absolutamente todo. Información adicional, información que se nos sea, que el médico tome importante, pero que podamos sustraer y que sea relevante. Antecedentes ginecostétricos, es muy importante conocer si la niña ya anteriormente ha tenido relaciones, bueno, todo lo que nos pueda generar como el historial ginecológico que lleva esta niña. O por el contrario, si no tiene ninguno. Datos del presunto agresor, como, bueno, en muchos casos se presenta que es el tío, que ya lleva durante mucho tiempo, entonces esos datos son muy relevantes. Historia médico-legal, examen general, muestras recogidas, es muy importante las muestras, ya que podemos encontrar, si fue un acceso carnal, podemos encontrar de pronto el semen del agresor y es importante también. Estudios solicitados, informe del perito, conclusiones, recomendaciones, observaciones y fotografías. Es muy importante también las fotografías, ya que esto es como la evidencia de lo que el médico visualizó, de lo que está plasmando en el informe. Bueno, el país está indignado y preocupado. El crimen de una mujer que fue golpeada, torturada, abusada y... ¿qué pasó? ¿No se pudo presentar el video? No, es que no sé qué le dio a esta vaina. Espéreme, compañera, ya busco la...
La diapositiva. Ok. Presentar. Bueno, es que el video, mañana. El país está indignado y preocupado. El crimen de una mujer que fue golpeada, torturada, abusada y abandonada en el Parque Nacional en Bogotá ha generado una ola de rechazo. Los colombianos exigen justicia. Las autoridades ya tienen pista de quiénes habrían podido cometer este hecho. En el Parque Nacional, lugar donde encontraron a la víctima, está Julián Ríos. Julián, ¿qué se sabe hasta ahora? Cuéntanos. Bueno, muy buenas noches. Hasta el momento se sabe que las autoridades de la Fiscalía están haciendo pruebas de ADN para establecer si esas dos personas sospechosas tienen relación con la víctima para pedir una medida de aseguramiento ante un juez. Pero déjenme mostrarles, yo me encuentro exactamente aquí en el lugar que sucedieron los hechos, en el Parque Nacional, aquí cerca al río Arzobispo, y les quiero mostrar exactamente donde fue encontrada Rosa Elvira Celi. Miren, en este lugar, aquí sobre este prado fue encontrada Rosa Elvira semidesnuda. Ella estaba boca arriba, estaba solo con su camisa rosada, y lo más cruel de esta historia es que desde la 1 de la mañana con su celular llamaba a las autoridades pidiendo socorro para que vinieran aquí a socorrerla. Durante todo el día estuvimos en este sitio, fuimos al colegio, estuvimos hablando con las autoridades, con los bomberos, de todo lo que sucedió, y esto nos contaron de la historia. A 200 metros de una vía que atraviesa el Parque Nacional y al lado del río Arzobispo, fue hallada Rosa Elvira Celi, de 35 años, con graves heridas e hipotermia. La mujer había sido brutalmente golpeada, violada y empalada, como lo describe uno de los miembros del cuerpo de bomberos que atendió la emergencia. Boca arriba, consciente, alerta, orientada, igualmente con evidentes signos de maltrato, manifiesta que fue abusada sexualmente. Y sufrió una grave peritonitis que acabó con su vida, a pesar de los esfuerzos que hicieron los médicos. Es que al interior del tracto digestivo se le encontraron restos de madera y de material vegetal, y laceraciones y daños de todos los intestinos y parte de los órganos pélvicos de la paciente. Rosa Elvira Celi, quien dejó una niña de 13 años, murió en el hospital, pero según la policía alcanzó a identificar a sus agresores. Ante esto, el director de la policía de Bogotá ofreció una recompensa de 10 millones de pesos para dar con el paradero de los responsables. Ella manifiesta en el momento en que se entrevista que salió a departir con 2 amigos. De esos 2 amigos nosotros tenemos una persona indiciada, como les digo, pero será la ley, mediante las pruebas científicas, técnicas y de investigación, la que nos permita esclarecer si esa persona es responsable o no es responsable. La víctima fue sepultada luego de ser velada por sus amigos y familiares en una funeraria de Bogotá. ¿A dónde está la solidaridad? Si todos ustedes, hombres, mujeres, todos nacimos de una mujer, ¿a dónde está la solidaridad, por favor? Ella era una mujer muy sencilla, una mujer muy callada, muy... No, es que no tengo palabras para explicarme de ella. En el colegio Manuela Beltrán, donde estudiaba la víctima, aseguraron que era una estudiante ejemplar. Tenía un deseo de superación y era terminar su bachillerato. El caso ha causado indignación nacional y ha dejado muchas dudas por resolver. Por ejemplo, ¿cuánto tardó la respuesta de las autoridades después de que la víctima llamó a la línea de emergencia 123 para denunciar que la estaban violando? ¿O por qué fue trasladada al Hospital Santa Clara en el sur de Bogotá si el hospital militar está a 5 minutos? O incluso 2 preguntas aún más graves: ¿por qué llegó al hospital 2 horas después de haber sido recogida? ¿Y qué hizo la policía si tiene un escuadrón de carabineros en el parque y 3 estaciones a menos de 3 minutos del Parque Nacional? Y lo más cruel de esto también es que a 5 minutos de aquí, de este lugar, está la Clínica Marley. Y a 3 minutos, bajando sobre la carrera 7ª, está el Hospital San Ignacio, que queda en la Universidad Javeriana. La pregunta es, ¿qué sucedió? Entonces Rosa Elvira está en este momento sentada aquí, ella logra arrodillarse, se incorpora. Hace mucho frío, el 24 de mayo había temperaturas bajo cero, y en este momento tenemos iluminado para mostrarles el lugar, pero así les voy a mostrar cómo se veía. No hay total luz, y este lugar es totalmente inseguro. En este momento apagamos las luces y así se veía ella, con su celular marcando, pidiendo socorro desde la 1 de la mañana hasta las 4:30 de la mañana que la encontraron. Vamos a apagar la luz de la cámara para que se den cuenta
cómo queda totalmente en oscuridad total este lugar. Plenamente oscuro. Julián Ríos desde el Parque Nacional con detalles de este brutal caso. Bueno, pues profesor, compañeros, nosotros elegimos este caso no solamente por el impacto que tuvo en Colombia en su momento, porque fue una noticia que realmente dio mucho de qué hablar por las injusticias, digámoslo así, y por la falta de prontitud, no sé, de apoyo por parte de la justicia, de los médicos, de la misma policía. También se observa la forma tan cruel que empalaron a Rosalvira Celis y es una imagen muy, o sea, es un video muy acorde a la explicación que estamos haciendo de la valoración sexológica. Mm, realmente el video no se pudo reproducir la imagen, pero lo pasaremos por el grupo para que ustedes lo puedan visualizar. No sé si mi compañera quiere agregar algo más. Pues, la verdad, compañera, me gustaría agregar el hecho de que, bueno, como decía mi compañera, nosotros tomamos este video porque se nos hizo muy acorde al tema que estábamos viendo, pues en temas de que ella fue empalada y hay que recalcar que a la hora de realizar su valoración sexológica, pues hay que, o sea, revisar detenidamente cómo fue que se realizó este, o sea, no como el hecho de que la empalaron, sino cómo fue que este palo generó esta infección para que ella muriera. Y pues la verdad que nos llamó mucho la atención el video para generar este tipo de ejemplo con la exposición que presentamos. Muchas gracias. Gracias a todos.